El poder del Espíritu Santo nunca se va a manifestar en tu vida mientras te quedes cómodo y sentado en el sillón de tu casa. Dios no te llenó con su fuego para que simplemente ocupes un banco en la iglesia los domingos por la mañana, sino para que el fuego del Espíritu Santo te llene y puedas activar milagros por donde quiera que vos vas. Soy Nicolás Garbarini y esto es La Ruta del Avivamiento, día número 6. ¿Cómo activar milagros? Fe en movimiento. Muchos cristianos se preguntan por qué Dios no los usa a ellos para ver milagros, sanidades, liberaciones, y la respuesta es muy simple y también nos confronta el corazón. Es porque nunca le dimos la chance a Dios de que nos use, nunca estuvimos dispuestos a arriesgarnos para que Dios nos use con poder. Hoy vamos a aprender cómo un testigo de Dios no es simplemente alguien que habla palabras lindas y dice cosas lindas y buenas, sino que es alguien que puede presentar evidencias ante el mundo de que Jesús realmente está vivo. Prepárate para ver la fe en acción. Muy bienvenido a este día número 6 ya de la Ruta del Avivamiento. Estamos muy felices, agradecidos a Dios por poder compartir este tiempo que espero esté siendo de gran bendición para tu vida, tanto como lo es para mí, hablando de la palabra de Dios, tiempos de adoración, tiempos de oración y comunión con el Espíritu Santo, buscando recibir más y más de Él. Quiero comenzar diciendo cuál fue el propósito de todo lo que ocurrió en el día de Pentecostés, porque muchas veces nosotros podemos pensar, leer acerca de lo que ocurrió allí en el libro de los Hechos capítulo 2 y hablar y disertar un montón de cosas, pero lo cierto es que Jesús dio el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo con una razón muy clara y muy específica. No fue simplemente para que los discípulos disfrutaran de lindas reuniones de avivamiento, no fue para que ellos armaran una especie de secta judía ahora llamada los cristianos, o para que ellos tengan reuniones todos los martes, jueves y sábados en el aposento alto. La realidad es que Jesús les dio el poder del Espíritu Santo hace 2000 años en aquel Pentecostés por una razón clara y específica. Y en sus propias palabras les dijo, es para ser testigos. Y quiero leértelo porque claro, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero es muy importante recordarlo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Y yo me puse a investigar un poco de qué se trata esta palabra testigo, qué significa ser un testigo, porque es muy importante entender esto. Y un testigo, ustedes saben, quiero que se lo imaginen un poquito allí como si estuvieran conmigo en una corte, en una audiencia, y ahí está, por ejemplo, el abogado defensor de un lado, está el juez vestido con su toga del otro lado, el abogado, uno lo defiende, el otro lo acusa, ahí está la persona en el banquillo de los acusados y de repente se levanta un testigo a dar su testimonio y dice, yo soy testigo de que vi a tal persona hacer tal o cual cosa en determinada ocasión. Y hasta ahí un testigo simplemente ofrece un testimonio que puede ser verdadero o puede ser una mentira, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si un testigo realmente está diciendo la verdad? Es cuando un testigo puede presentar evidencias, cuando puede presentar de alguna forma pruebas de que lo que dice es verdad. Un testigo no es simplemente alguien que dice cosas. Un testigo es alguien que presenta evidencias de que lo que dice es verdad. Y es por eso que Jesús, cuando los habla a los muchachos y le dice esperen en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo para ser mis testigos, la idea que Jesús tenía en mente es que ellos no simplemente dijeran cosas lindas y buenas, sino que la idea de Jesús era que ellos pudieran presentar evidencias ante el mundo de que Jesús realmente estaba vivo. Eso es ser un testigo. En otras palabras, Jesús no nos manda a nosotros al mundo a predicar el Evangelio con simplemente palabras lindas, persuasivas, de humana sabiduría, sino que nos llena del Espíritu Santo de Dios para poder presentar evidencias de que Jesús es quien dijo ser y que de verdad Él resucitó de entre los muertos. Esto es muy importante porque un cristiano sin el Espíritu Santo simplemente dice cosas lindas, pero no puede demostrarlo, no puede presentar evidencias con su propia vida de que lo que dice es verdad. Jesús lo sabía muy bien a esto y por eso les dice, muchachos, esperen
hasta a recibir el poder, no salgan a testificar antes de tener la unción, el poder del Espíritu Santo, porque simplemente van a poder contar lindas historias y van a decir buenos sermones, pero lo cierto es que si el mundo va a ser transformado para la gloria de Dios, necesitamos más que lindas historias y más que buenos sermones, necesitamos poder. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que ese poder de Dios se manifieste a través nuestro al mundo que nos rodea. Me encanta un texto de la Escritura que está allí en Hechos capítulo 5, versículo 32, y dice así, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué impresionante este texto, nos dice que el Espíritu Santo también es testigo de la resurrección de Jesús. Son testigos los discípulos, los apóstoles que lo vieron, comieron con él, y también el Espíritu Santo. ¿Cómo testifica el Espíritu Santo de que Jesús es quien dijo ser y de que Jesús resucitó? Bueno, de la misma manera el Espíritu Santo testifica a través de nosotros, los discípulos del Señor. A través nuestro el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es quien dijo ser. ¿Cómo lo hace? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué tremendo este pasaje de la Escritura que nos habla justamente de las señales. Porque déjame decirte algo. El evangelio sin señales no es el evangelio que Jesús nos dejó. Un evangelio completo es un evangelio que tiene las señales. La idea de Jesús es que la iglesia podamos presentar señales, evidencias de que Jesús está vivo, de que Jesús es quien dijo ser. Y es para esto que el Espíritu Santo nos llena, no es simplemente para disfrutar de lindas reuniones y cultos los domingos por la mañana. Es para que nosotros podamos ser llenos del poder y luego salir al mundo que nos rodea a presentar evidencias contundentes, pruebas innegables de que Jesús es quien dijo ser. ¿Y cómo hacemos esto? Estas son las señales. En mi nombre echarán fuera demonios, sanar a los enfermos, liberaciones, echar fuera demonios, predicar el evangelio. Todas estas son señales de que Jesús es quien dijo ser. Porque nosotros no podemos hacer ningún tipo de milagro. Es Jesús quien los hace a través de nosotros, mediante el Espíritu Santo. Él es quien nos capacita, Él es quien nos empodera, nos da el poder, la capacidad. Y esta es la idea, que podamos ser testigos, no solamente gente que dice cosas, sino gente que demuestra que lo que dice es verdad. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Porque Jesús obviamente nos manda y nos dice, muchachos, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y yo quiero, de alguna forma, que puedas imaginarte junto conmigo y nos pongamos por unos minutos en la piel de lo que fue Pedro, que era un poquito el líder de la iglesia, del grupo, de los creyentes, de los hermanos en ese momento. Y yo quiero que vos te lo imagines y te pongas a pensar. Porque Pedro escucha la promesa de Jesús, le dice, muchachos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y Pedro no tenía referencia de qué era lo que habría de ocurrir. Nosotros hoy sabemos que en Hechos capítulo 2 vino un fuerte viento recio que soplaba, luego lenguas repartidas como de fuego, luego hablaron en lenguas, luego salieron y predicaron con poder. Eso nosotros ya lo sabemos porque conocemos la historia con el diario del lunes, pero en ese momento Pedro no sabría qué esperar. Su única referencia de recibir al Espíritu Santo era el propio Jesús, cuando en el bautismo del río Jordán se abren los cielos y la paloma desciende sobre Jesús. Yo no sé, tal vez Pedro estaba esperando que 120 palomas vinieran sobre los 120 que estaban en el aposento alto y se abrieran los cielos y escuchar la voz del Señor. Esa era su única referencia, su único contexto de recibir al Espíritu Santo. Sin embargo, lo que Dios hizo sorprendió a todos. No vino como paloma, sino como fuego, con un fuerte viento, con un estruendo, causando un tremendo alboroto en toda la ciudad de Jerusalén, y 3.000 personas se convirtieron en ese día. Ahora, el Espíritu Santo hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pero lo que sí es verdad es esto. Hechos capítulo 1, Jesús le da la promesa. Hechos capítulo 2, Jesús le da el cumplimiento de esa promesa, reciben al Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 3 es allí donde los discípulos pasan a la acción en fe
llenos del Espíritu Santo, y tenemos 28 capítulos del libro de Hechos por delante, donde ellos actúan con la unción, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y cosas poderosas ocurren en sus vidas y a través de sus vidas. Por eso es importante que nosotros podamos recibir el poder. Ahora, Pedro estaba esperando poder, porque Jesús dijo, van a recibir poder. Y el día de Pentecostés, lo que le ocurre a Pedro y a los demás 120 es que hablan en lenguas, en idiomas desconocidos, predican, la gente se convierte, pero yo me imagino que Pedro, luego de esa experiencia poderosa del Pentecostés, habrá pensado, bueno, ¿tengo el poder o no tengo el poder? ¿Esto que recibí es lo que Jesús realmente prometió? Y estaba en esa disyuntiva, me lo imagino a Pedro diciendo, bueno, Jesús nos prometió poder y lo que nosotros recibimos fueron lenguas, hablamos en idiomas desconocidos. ¿Cómo sé si lo que yo tengo, lo que yo recibí, es realmente lo que se necesita y es el poder que Jesús prometió? ¿O quizás tengo que esperar alguna otra cosa? Y en ese pensamiento estaba, y me imagino que se dirige al templo, y ahora lo vamos a leer, para poder orar y preguntarle a Dios a ver si eso era lo que él tenía que recibir, si ya estaba todo. Y mira lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, esto es a las 3 de la tarde, la de la oración. Había una hora de la oración y Pedro y Juan suben al templo a orar. ¿Por qué van ahí? Me imagino yo que era para justamente esto, decir, bueno, vamos a orar, a buscar. Ya había ocurrido el Pentecostés, ya había pasado Pentecostés, pero van al templo a orar para decir, Señor, esto es todo lo que tenés para nosotros. ¿Cómo sé si realmente ya recibí el poder, si no? Y en medio de esa intriga que ellos tenían, esas preguntas internas que tenían, dice que ni siquiera llegan a orar, no llegan a entrar al templo, y en la puerta se encuentran con un paralítico que allí era muy conocido por todos. 40 años había estado allí lisiado de ambos pies, todo el mundo lo conocía, no podía caminar de ninguna manera. Pedro, me imagino que le pide algo de dinero, Pedro se toca los bolsillos y dice, uy, no tengo nada, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y por qué hace Pedro esto? Yo creo que Pedro tuvo una revelación en ese momento y se dio cuenta de esto. Si yo recibí al Espíritu Santo en el Pentecostés, si ya tengo el poder que Jesús me prometió, ¿cómo saber si tengo el poder? Bueno, tengo el poder si puedo hacer lo mismo que Jesús hacía. Ese fue el pensamiento que revolucionó y transformó la vida de Pedro. Si yo realmente lo que recibí en aquel Pentecostés, en el aposento alto, fue el poder de Dios, entonces yo tengo que poder hacer y ser todo lo que Jesús fue, hizo y dijo. Así que lo mira y le dice, míranos. Y les estuvo atento el hombre como para recibir algo. Y dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Eso que recibí en el aposento alto, eso que tengo te quiero dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo tomaron de la mano derecha y el hombre se puso de pie, se incorporó, los tobillos se le afirmaron y un gran milagro. Entraron al templo alabando a Dios. Toda la ciudad fue conmovida, sacudida por el poder de Dios a través de ese milagro. Pero lo que yo me quiero centrar en este día no es tanto en el milagro en sí, sino en la experiencia de Pedro. ¿Cómo supo Pedro que tenía el Espíritu Santo, que tenía el poder que había recibido? Simplemente porque pudo hacer lo mismo que Jesús dijo e hizo. Jesús de alguna forma había dicho, muchachos, van a recibir poder, y Pedro dice, si yo oro por este paralítico y se sana, es porque entonces ya tengo el poder. Si oro por el paralítico y no se sana, es porque todavía tengo que seguir esperando hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Y acá entra una parte fundamental de nuestra vida, y es la fe. Porque el Espíritu Santo nos llena, pero después la fe actúa juntamente con ese Espíritu Santo. La fórmula para ver milagros de Dios en acción en nuestra vida es Espíritu Santo más fe. No solamente Espíritu Santo, no solamente fe, ambas cosas juntas, combinadas, hacen que esta fórmula produzca milagros poderosos para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros ya hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero por causa de nuestra falta de fe, no podemos activar esos milagros en nuestra vida. Y me acuerdo en una ocasión había un joven que me pregunta, luego que terminamos de ministrar en una iglesia, me dice, ¿cómo puedo hacer para orar por paralíticos y que Dios haga milagros? Así que luego de charlar con él y de orar por las demás personas, le pregunté, ¿por cuántos paralíticos oraste? Contame. Entonces me dice, se ríe un poco y me dice, no, la verdad es que no me animé todavía a orar por ninguno. Y yo le dije, lo miré, me acuerdo muy serio, y le dije, ahí está tu problema.
porque claro, no se había animado a orar por ninguno, pero quería que Dios lo use. Déjame decirte algo, nuestra fe tiene que tomar el riesgo para Dios. Si crees que ya fuiste lleno del Espíritu Santo, si crees que el poder de Dios está en tu vida, ahora te toca a vos actuar. Dios ya hizo su parte, que es llenarte con el Espíritu Santo. Ahora está tu parte, que es actuar en fe conforme a lo que decís que crees. Lo mismo que hizo Pedro, ya había recibido las lenguas, ya había recibido el poder, pero él quería comprobar a ver si realmente tenía el poder de Jesús para poder hacer las mismas obras que hacía Jesús. ¿Y qué hizo? Vio al primer paralítico que se le cruzó por el camino y dije, a vos mismo. Y lo miró y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entonces ocurrió ese tremendo milagro porque combinó el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro junto con la fe de Pedro que activó esos milagros en su vida. Si vos querés activar milagros de Dios en tu vida, no solamente es el Espíritu Santo, sino que está la parte humana, que es tu fe, es arriesgarte para Dios, creerle a Dios que todo lo que Él dijo y prometió para tu vida lo va a cumplir. Así que me gustaría cerrar este día orando por vos, por tu familia y por todas las promesas que Dios te dio, porque déjame decirte algo, esas promesas Dios las cumple, pero hay un factor humano que es nuestra fe, que tiene que estar allí para que todo esto pueda ser realizado y que podamos ver la gloria de Dios. Padre, gracias por cada uno de los que nos está viendo, gracias por cada uno que está allí del otro lado en esta transmisión. Yo quiero pedirte que tú los bendigas, que los llenes de una osadía, Señor, una valentía, una fe sobrenatural. Señor, que los dones de fe vengan a su vida, Señor, a través del Espíritu Santo. Señor, dones de sanidades, de milagros. Señor, llenanos de tu Espíritu y que podamos ser como tú eras en esta tierra, tus pies, tus manos, que podamos sanar enfermos, que podamos liberar endemoniados, que podamos predicar el Evangelio, el año agradable del Señor, el perdón de los pecados, que podamos exaltar la cruz y la resurrección, Señor, que el Evangelio corra por las ciudades, por cada lugar donde ellos están, Señor, los bendigo. En el nombre de Jesús, tu presencia, tu Espíritu Santo los llene, Señor, y los sacuda para tu gloria, los haga testigos eficaces, gente que no solamente hable, sino que pueda demostrar con sus hechos y con las señales que tú les das, que tú estás vivo, que tú estás presente en cada uno de sus hogares, de sus lugares de trabajo, en sus familias. En el nombre de Jesús los bendigo, reprendo todo mal y te pido tu bendición para ellos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora te dejo con la canción para que podamos orar en este tiempo de búsqueda, breves minutos, y pedir la presencia de Dios que nos sature, que nos muestre su gloria y que nos llene de fe para actuar en su nombre. Así como Moisés te buscaba a ti, así como David te adoraba a ti, así como Daniel se guardaba por ti, así clamo hoy otra vez. Como en Pentecostés esperaban por ti, ardiendo el corazón con tu fuego y pasión, buscando recibir tu poder y unción. Ven y llénanos otra vez y muestra tu gloria, Jesús. Postrados clamamos, no nos conformamos, queremos más. Muestra tu gloria, Jesús. Postrados clamamos, no nos conformamos, queremos más. Muestra tu gloria, Jesús. Postrados clamamos, no nos conformamos, queremos más.
Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta, que te suscribas, que lo compartas allí con algún amigo y nos vemos mañana en el próximo día de la ruta del avivamiento. Dios te bendiga.